Señores, queríamos empezar de una manera un poquito más solemne. Empezamos arreglando cosas como el mundo nos ha puesto los últimos meses en este ejercicio de improvisar para pasar el día. Pero bueno, quiero hacer una salvedad muy importante. Son muchos ustedes. Yo estoy inmensamente agradecido. Eh, Me mandaron preguntas, son más que ustedes, porque cada uno de ustedes mandó como 10. Entonces, es imposible contestarlas todas. Yo tengo una idea, espero que les guste, y es que yo les haga una pequeña historia de la mejor manera que pueda de qué es lo que ha venido pasando y qué es lo que nos tiene hoy acá en el lanzamiento del disco Blanco, si les parece. Bueno, empecemos junio 2019, Londres, noche cualquiera, martes. Yo estaba grabando un disco que se llamaba Mujeres, que tenía que ver con la canción Mujeres, este, por la relevancia que el término Mujeres había tenido con esa canción, pero que era un disco de 10 canciones inéditas grabadas a dueto con 10 mujeres distintas. Ese era el proyecto en el que yo estaba trabajando en junio del 2019, en Londres. Salgo del estudio un poco tarde, voy a un bar solo, coinciden conmigo dos hinchadas de fútbol. Ustedes saben cómo son los muchachos, los ingleses en este asunto. Y aquello terminó en un escándalo, en una pelea en aquel bar, donde comenzaron a llover ceniceros, viajaba de todo por el aire. Yo terminé metido debajo de la mesa para que no me diera alguno de los objetos que estaban volando, ¿no? Debajo de la mesa yo dije, qué loco está esto, ¿no? Entonces yo llegué al hotel y como un acto instintivo puse una nota de voz en mi teléfono y comencé a hacer ¿quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? ¿Quién me da respuestas para este misterio? Grabé la canción completa y se la mandé a Dan Warner. Y Dan Warner, que yo creo que tenía acá algo, ojalá que me salga bien esto, porque si no es un desastre. Lo tenía acá porque esto es un todo. Esa batería que escuchan ahí, salvo la guitarra de Dan y todos los elementos que están ahí son de computadora, ¿no? Dan Warner me hace esa maqueta al día siguiente y me la envía con un texto que decía, me parece que la esencia de lo que realmente sos está en esa canción. Creo que tenés una obligación de hacer un disco y ser consecuente con ese Ricardo Arjona, que ha logrado muchas cosas en su carrera, pero que realmente es el que está en esa canción, ¿no? Entonces yo abandono el proyecto de Mujeres y me dedico a un proyecto que nació blanco y negro desde el principio, ¿no? Yo no sabía en qué iba a parar. Tampoco sabía que iba a ser dos discos, que uno se iba a llamar Blanco y que otro se iba a llamar Negro. No teníamos Abbey Road todavía porque Abbey Road es un estudio muy difícil de conseguir. Nos pusimos a trabajar en eso, pero yo empecé a componer basado en aquel texto que me había enviado Dan Warner. Escribí muchas canciones. Entonces logramos tener un proyecto de 24 canciones. La gente le ha dado mucho ruido, y nosotros también, a haber grabado en Abbey Road, por lo emblemático que es, por lo mítico que es, porque los Beatles grabaron prácticamente toda su discografía en esos estudios. Eh, pero la relevancia de haber estado ahí no es solamente haber asistido a un templo donde han pasado muchas cosas, es usar los métodos que usaron los que grababan en aquella época, que era prácticamente algo que venía a agregarse al afán mío de que a la hora de hacer un proyecto tenía que ser exactamente opuesto a lo que el mundo estaba desarrollando como aceptable para poder entrar a algunos de los medios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que con esto nació la frase de díganme qué hay que hacer para no hacerlo. Eh, para poder sonar, tiene que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces, yo me quería salir completamente de eso.
nosotros sabemos qué es lo que está sonando hoy en radio y yo no soy de los que le echan la culpa a lo que lograron permear el asunto de la radio y ocuparla por completo. Todo lo contrario, me parece que hicieron lo que dejaron de hacer otros y por eso están ocupando ese espacio, ¿no? Pero yo quería irme exactamente por otro lado y el otro lado era contar un, dos, tres, cuatro y empezar a tocar en vivo en un estudio como lo hacían hace muchos años, ¿no? Para esto tenía que tener la complicidad de 5 músicos que no solamente fueran extraordinarios, sino que al mismo tiempo fueran afines al proyecto. Logramos reunir estos 5 músicos y empezamos las sesiones de Abbey Road. El primer día fue terrible, estábamos todos asustados, yo muy asustado, eh, principalmente por este complejo medio conquistado que tenemos muchas veces los latinoamericanos, que nos achicamos cuando vemos cosas demasiado grandes. Eh, Ese día fue un día muy importante porque definimos ciertas características. Dan Warner era coproductor mío con base en Estados Unidos. Martín Terefe era coproductor mío con base en Inglaterra. Y cuando uno habla de dos mundos, como el mundo inglés o como el mundo gringo, a nivel de estudio y de grabación, uno piensa que podrían ser muy afines, pero parecería ser que se trata de dos planetas completamente distintos. Son dos maneras distintas de trabajar. Un gringo puede parar una grabación por un mosquito que pasó y un inglés puede estar comiendo mientras graba adentro de la cabina, ¿no? Son dos mundos que cuesta mucho empatar. Después del primer día, cuando finalizamos a las 9:30 de la noche, eh, yo recibí quizás el más grande de todos los halagos de parte de estos músicos, porque ellos tenían una tocada en un bar donde supuestamente iba a ir Robbie Williams, iban a tocar ellos con él, e iba a ir un montón de personajes ingleses. Ellos me dijeron que querían cantar la canción Morir por Vivir conmigo, y eso me avisó de que nosotros ya teníamos un proyecto como yo lo quería, porque me estaban incluyendo a su mundo. Yo creo, les digo que yo he cantado en un montón de lugares muy emblemáticos, pero no recuerdo un día en mis últimos años que yo haya estado tan nervioso como aquella noche en un bar pequeño, que era un bar de 200 personas. No solamente por tratarse de la calidad de músicos que habían ahí, sino del compromiso que representaba para mí estar en un lugar que yo desconocía con un idioma que no era el mío. Canté Morir por Vivir y ese video existe, en algún momento lo compartimos. Canté Morir por Vivir y se nos unieron unos coros entre la que estaba la corista emblemática de Michael Jackson, entre el público, junto con 4 amigas que también eran coristas. Pasaron muchas cosas de este tipo. Ellas se unieron al coro en medio de la canción y al día siguiente estaban grabando con nosotros en Abbey Road, que son las que pertenecen a algunos de los videos que ustedes ya han visto. Lo que quiere decir que Blanco y Negro es un disco que se hizo basado en una única cosa. Y es que yo ya me conozco demasiado. Yo ya tengo bastante claro lo que algunos esperan de mí, pero tengo más claro lo que yo espero de mí. Y al final del camino sé perfectamente que hacerme caso a mí hoy es la respuesta correcta, incluso cuando me equivoco, porque es lo que me hace dormir tranquilo. En eso estamos hoy, compartiendo el primer disco Blanco, que tiene 14 canciones, más la participación de Pablo con la canción de El amor que me tenía, que fue una participación muy poco planificada, más como deben de ser las participaciones, porque hoy los duetos y las colaboraciones se dan muchísimo más por intereses de otro tipo, ¿no? Yo entro allá, tú entras acá, entonces, esto fue porque él decidió grabar la canción con un piano malo que yo le había mandado. Hizo 5 tracks fantásticos. Yo le monté unas armonías cuando me lo regresó. Después le pedimos a un pianista que hiciera un piano mejor que el que había hecho yo y quedó fantástico. Y por eso la compartimos y no sabemos qué va a pasar. Sí sabemos el gusto que nos dio haberlo hecho, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar intentando contestar algunas de las preguntas que enviaron ustedes. En Colombia, en resumen, dado que el dueto con Pablo del amor que me tenía,
Es una canción inmensamente colombiana, dado el primer verso de la canción que marca este acercamiento mío con Macondo en una manera bastante particular de hacer una analogía entre lo que me está pasando y el Macondo y la soledad de los buen días, ¿no? La historia mía con Gabriel García Márquez es una historia muy simpática. Yo la conté en las sesiones de autor, que ojalá que pudieran escucharla, que hemos hecho varias, una de cada canción, cosa que yo nunca pensé que iba a hacer. Pero comento que yo me fui a buscar alguna vez, fui a Cartagena y después me tomé una avioneta tremenda de Cartagena a Aracataca, que pues no era otra cosa más que el Macondo de García Márquez, que era donde él había crecido. Y desde, desde Aracataca, acompañado por un pintor y un poeta que me acompañaron, yo fui visualizando un montón de cosas. La pregunta de mis amigos era, ¿qué carajo andas haciendo buscando en Aracataca García Márquez cuando vive a cuadra y media de tu casa? ¿Por qué no vas ahí? Y se lo preguntaron. Nunca conocí a García Márquez y vivía muy cerca mío, porque nunca quise establecer el contacto, quizá por la misma admiración que yo le tenía, ¿no? Él vivía en el Pedregal, ustedes saben, hay mucha gente de México acá, y éramos prácticamente vecinos. Yo me lo encontraba a veces, una vez lo seguí por todo Pedregal y fui a parar hasta Coyoacán siguiéndolo en su carro blanco, me acuerdo, pero nunca me atreví, nunca quise conocerlo. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, que era muy amiga de él, muy amiga mía, me llamaba y me decía, Salvaje, tenés que venir para acá, estamos con Gabito, vení para que lo conozcas. Y yo me negué porque quería dejar intacto al personaje. Creo que El amor que me tenía es una canción que no hubiese existido si no hubiese sido por estas historias que me llevaron a través de la literatura de García Márquez y quizá por el viaje que emprendí hace algún tiempo. Me dicen algo los paisanos de Guatemala. ¿Para cuándo está estipulado el lanzamiento de Negro? No tenemos idea. Les cuento, esta es una pregunta que me lleva a otra cosa. Nosotros teníamos en enero, teníamos el proyecto completamente terminado. Teníamos un libro que está aquí. Este es el libro grandote y el libro pequeño. Parece que me voy a poner como de vendedor de libros. Pero en esto iba a salir el proyecto. Nosotros queríamos hacer la locura, ¿se ve ahí? Este es el libro grandote, ¿no? Y se supone que los discos, mírenme a mí, parezco inmenso. Y este era el libro pequeño que iba a ser una especie de la manera de entregar el CD, ¿no? Nosotros teníamos todo esto completamente listo en enero. Mencioné que teníamos también una galería. Vos, Nicole, ¿me podés pasar uno de esos cuadros que están ahí? Teníamos una galería de arte, íbamos a hacer una gira itinerante por América Latina y España. Bueno, entonces este es más chiquito, ¿no? No, pero me pasaste el más coqueto de todos. Miren, un refilón así. Entonces teníamos, ya está, ya, con este está bien, Nicole, con este está bien. Lo dejo acá. Íbamos a hacer una gira en 8 o 10 ciudades de América Latina y España, donde íbamos a llevar un concierto acústico para presentar este proyecto, donde íbamos a hacer una galería y al mismo tiempo íbamos a hacer la presentación del libro. En enero y febrero se nos fue la vida buscando cómplices que estuviesen lo suficientemente locos como para entender lo que nosotros traíamos encima. La verdad que fue muy difícil porque no hay muchos locos. Uno de los efectos positivos, si se le puede achacar alguno a esta pandemia, será que puso un poquito más loca a la gente, porque obligó de alguna manera a improvisar maneras de cómo pasar el día, por ejemplo. No me podrán contradecir en el hecho de que estar encerrado te obliga, entre otras cosas, a ponerte creativo. La falta de creatividad y la falta de emoción son temas muchísimo más enfermizos que el mismo virus. Yo creo que de alguna manera este ejercicio de improvisación cotidiana que hemos tenido todos
Yo, por ejemplo, sometiéndome a la idea de tener que defender canción por canción, por ejemplo, que era algo que nunca habíamos hecho. Creo que este disco es el mejor defendido de todos los que hice, porque la mayoría de las defensas que las compañías de disco hicieron siempre por los discos fueron a través de poner un single y después descubrir lo que se te pegue la gana, ¿no? Este disco nos ha permitido irlo defendiendo de a poco, canción por canción. Bueno, esa fue de Guatemala. Les decía, después vino el virus y nos tuvimos que encerrar todos y empezar a improvisar. Luego, ¿qué más? De México. Me preguntan por la canción de Pablo Alborán. Ya dije, se dio. Tengo un dueto también con Gaby Moreno, con la que hicimos Fuiste Tú. Ella produjo el Blues de la Notoriedad, que es una fotografía muy general de la industria, de cómo la veo en este momento. Y ese es un dueto que viene en el camino también. Igual, fruto más de coincidir en emociones que en un asunto meramente planificado, ¿no? Comienzo a ver caras de México por ahí. Hola. ¿Ah? Me preguntan de un personaje que ganó algún premio, que si se lo merecía, o si no. Yo no estoy reñido con estas historias. Yo no soy un enemigo del reggaetón. Yo creo que el reggaetón ocupó espacios que los otros géneros dejaron libres. Yo creo que los otros géneros dejaron de hacer cosas y ellos ocuparon el espacio que dejamos libre de alguna manera. ¿Cómo defender los géneros? Ahí está el asunto. No se defiende los géneros haciendo duetos con el reggaetón. Yo sí tengo algo en contra de la gente que pertenece a otro género y para sacar la cabeza hace duetos con los géneros. Eso no me gusta. ¿Por qué? Porque creo que la mejor manera de defender rock and roll es haciendo rock and roll. La mejor manera de hacer baladas es haciendo baladas, mejor que nunca, ¿no? Pero la gente está intentando salir a flote haciendo lo que está de moda, y hacer lo que está de moda siempre genera una suerte de segundón que no cambia absolutamente nada. Ya lo decía yo al principio, el hecho de hacer un disco acústico con sonido del año 60, con toda la tecnología del día de hoy, es una contradicción inmensa, pero al mismo tiempo es mi manera de intentar defender lo que yo hago y defender la música en la que yo crea. Los otros prefieren quejarse o asociarse, ¿no? Yo prefiero seguir haciendo cosas. Veo, ¿cómo se llama? Gaby Tesio, te veo así como que te estás aburriendo. Te tienen... ¿Pero estás bien, Gaby? No podemos abrir los micrófonos de ellos. Abrir, vos sabés lo que son abrir 120 micrófonos ahora, nos volvemos locos todos. Solo uno. ¿Ah? Gaby. Quería preguntarte este desafío de hacer un disco completamente distinto a lo que hoy se está escuchando en la radio y seguir manteniendo tu sello. ¿En algún momento dudaste o siempre estuviste convencido de esta idea? No te digo, a estas alturas del partido me hago mucho caso a mí, porque empiezo a hacerle caso a los demás. Cuando me equivoco, me duele el triple. Si me equivoco con cosas con las que yo estoy aferrado, me duele muchísimo menos. Yo te voy a decir una cosa, la más grande excentricidad que puedo darme a estas alturas, el lujo más grande, algunos se compran un Lamborghini, otros se compran aviones. Yo hago lo que se me da la gana con mi trabajo. Ese es mi lujo y me la paso increíble. Entonces disfruto, porque es una locura irte a meter a los estudios de Abbey Road, pelearte por eso, meterte un mes grabando con músicos extraordinarios. A mí me dijo Glenn, uno de los músicos, cuando finalizamos, que los tipos estaban de verdad muy contentos del trabajo que habíamos hecho. Si ustedes ven algunos de los videos que grabamos en Abbey Road, los músicos no están haciendo un trabajo, estos músicos estaban completamente enfermos de la misma enfermedad que estaba yo. Entonces, la parte interesante de esto es que cuando vos haces un proyecto, no tenés que pensar a dónde va a ir a parar, tenés que pensar de cómo te va a emocionar. A mí Glenn me dijo, Ricardo, en inglés, me dice, ¿qué mierda vas a hacer con este disco en tu sector? Me lo dijo así. O sea, ¿qué vas a hacer con este disco en América Latina?
Porque los tipos conocen lo que está sonando acá. Y no es de que lo que está sonando uno va a pelear, que es malísimo. No, es que no hay espacio para esto que estamos haciendo allá. Y yo le contesté que si el disco sonaba solo en mi casa, y a mí me gustaba, que para mí era suficiente. Yo estoy en una etapa donde para mí eso es muchísimo más importante que cualquier otra cosa. La suerte es, ojo, la suerte es que uno siempre encuentra cómplices en el camino y que nos hemos dado cuenta en este proceso donde hemos defendido canción por canción. Te pregunto por tu trabajo con Pablo Alborán. Ambos escriben letras muy profundas. ¿Cómo fue esa compenetración de trabajo entre ustedes dos y en la distancia? Fue muy natural. Lo que pasa es que empezaron a llegarnos versiones de la canción Hongo. Participó mucha gente, gente que no era muy conocida, gente que era muy conocida y que versionaba la canción Hongo. Entonces se dio la oportunidad de que Pablo iba a hacer una versión de la canción Hongo, pero estábamos nosotros prácticamente terminando el proceso de la canción. Entonces decidimos invitarlo a hacer la canción que iba a salir de número 2, ¿no? Que era El amor que me tenía. Entonces yo le envié un piano como referencia. Yo se lo envié a las 4 de la tarde. Le dimos una semana para que le hiciera, pero a las 9 de la mañana, las 4 de la tarde, era como las 12 de la noche para él en España. A las 9 de la mañana, cuando yo despierto al día siguiente, él ya me había enviado 5 tracks, con las armonías, con la canción original, la voz primera, y entonces a mí me gustó mucho lo que hizo. Yo cambié el piano, se lo estaba contando ahora, y la canción quedó fantástica y por eso se dio, pero una cuestión natural, como deben de ser los duetos, por lo menos de mi parte. Yo conté un par de veces la anécdota de que Gaby Moreno era mi apuesta para Fuiste Tú, ¿no? Pero la compañía tenía 2 apuestas grandes que nunca mencioné quiénes eran, pero eran artistas muy grandes a nivel mundial para hacerla. Pero la que le puso la piel a Fuiste Tú, sin duda fue Gaby. Y yo, en contra de prácticamente todo el mundo, me fui por Gaby y no me arrepiento ni me arrepentiré nunca, porque creo que las canciones tienen que tener eso, tienen que tener un poquito de emoción. Y con Pablo, básicamente fue lo que pasó. ¿Qué experiencia te dejó llevar a 4 de tus fans a Londres para compartir contigo el estar en Abbey Road? Mira, vos sabés que supuestamente los que tenían que impresionarse eran ellos, Ajá. pero el que terminó impresionado fui yo. Era una sorpresa. Ellos iban a Londres a conocer los estudios de Abbey Road y a escuchar el disco blanco. Ese era básicamente el regalo que Mundo Arjona les había dado, de la plataforma les había dado. Y ellos estaban felices con eso, ¿no? Lo que no sabían es que allá arriba, en los estudios, escondido, estaba yo. Yo creo que se unieron muchas cosas. El trabajo de Metamorfosis para escogerlos, porque cada uno tenía una historia extraordinaria. Porque sos de México, la historia de la fan que llegó de Tijuana era fantástica. Imagínate que se fue a trabajar a un aeropuerto para ver si yo pasaba por ahí, porque le dijeron, este tipo cuando viene aquí pasa por el aeropuerto. Ajá. Y entonces fue a trabajar en un trabajo que no le gustaba y estuvo 2 años ahí y yo nunca pasé. Entonces todos reunían historia fantástica. Para nosotros fue increíble poder llevarla de Tijuana a Londres y después caerle con una sorpresa en el momento que estaba escuchando. Esto pasó, llevamos a una colombiana, llevamos a un español, a una mexicana y a una argentina también, a una argentina. Experiencia fantástica. Yo espero que haya sido lo mismo para ellos que lo fue para mí. Fue extraordinario. Bueno, Ricardo, la pregunta en sí es ¿por qué decide lanzar el álbum blanco de forma exclusiva para el sitio web y por medio de una membresía? ¿Y cómo fue esta experiencia? Por loco. ¿Cómo fue el resultado? Por loco, por contradecir un poco, por no aburrirme. ¿Viste? Los videos que hicimos con Germán, el que te estaba hablando, reflejan realmente la posición que hoy tengo frente al mundo de la música y frente a la industria. Y verdaderamente mi posición es de un aburrimiento tremendo que yo trato de evitar de alguna manera. La industria huele a urgencias financieras y a canciones que le dejan muy poquito al azar, a Mauri. Vos estás en la radio. ¿Viste? Cuando digo poco al azar es que, ¿viste? Se ha generado una especie de método para cursar las vías perfectas para poder llegar a lo que supuestamente es el éxito y
la industria ha generado que estas vías que uno transita sean las mismas para todo el mundo, para el que hace reggaetón, para el que hace rock and roll, para el que hace esto. Y entonces, tarde o temprano, hay muchos tropiezos en el camino. Entonces, yo puedo elegir o me paro quejando de todo o intento hacer lo que se me dé la gana, ¿no? Yo opté por lo segundo, pero no es por un rebelde sin causa, un tipo que quiere llevarle la contra a todo. Es un tipo que quiere mantenerse entretenido, a Mauri, y quiere buscar sus propios caminos. La plataforma fue una manera de unirnos con el gueto y la familia nuestra para intentar tener un mundo que nos evitara tener que transitar por los caminos regulares por los que habitan todos. Ojo, los caminos que estamos transitando hoy, que es el lanzamiento para todas las plataformas. A Mauri, un abrazo. ¿De dónde sos, María José? De Paraguay soy, ¿qué tal? ¡Ave, mira, qué belleza! ¿En Asunción estás? De Paraguay, Asunción. Me encanta Paraguay, me encanta su gente, disfruto mucho cuando estoy ahí. Sí, sí, sí. Ricardo, te quería preguntar sobre estos discos, ¿verdad? A la hora de hacer Blanco, ¿cuál de los temas fueron? Yo sé que son temas muy introspectivos, ¿verdad? Pero ¿hay alguno que te conmovió más del resto sobre este último disco? ¿De las canciones me decís? De las canciones. Mira, te voy a contar una anécdota. A ver. Esa primer maqueta que les puse al principio, que se la voy a volver a poner, esta, que fue la que inició todo. Ahora les cuento la historia esta. ¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? Ok, esa maqueta, todo lo que oyen ahí es falso. Ajá, sí. Todo lo que oyen ahí es falso. La batería es falsa, todo es programado. Esa fue la maqueta del día siguiente que yo le mandé el audio de voz a Dan Warner. Por supuesto, todo lo que vino después con hongos fue grabado en vivo, músicos en vivo, como ustedes lo han visto en todos los videos. Pero esa maqueta tiene una importancia inmensa. Y esa canción tiene una connotación muy importante, porque hoy estamos viviendo en tiempos donde la pregunta tiene más vigencia que nunca. ¿Quién carajo le dio los hongos al Dios que nos hizo, ¿no? Alguna gente muy religiosa me ha dicho, ¿cómo vas a hablar así? ¿Cómo vas a decir esas cosas? Pero ¿quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? Porque esta es una historia de hongos lo que está pasando. Entonces, hoy que salís a la calle, ves todo el mundo con mascarilla, todo el mundo encerrado, parece que estamos metidos en medio de una película. Pero la importancia de esa canción no es la vigencia que tiene esa primera frase, es que esa maqueta que escucharon venía un tono abajo, como se lo estaba contando ayer a un amigo. Venía un tono abajo y yo creía que yo podía cantar esa canción un tono arriba. Entonces yo le pedí al músico, a Dan Warner, que subiera vía plugin, que se llama, que es una técnica digital espantosa que no tenía nada que ver con lo que grabamos en Abbey Road, que subiera el tono de la canción para probar cómo me quedaba con la voz. Cuando nosotros terminamos de grabar esta canción en Abbey Road, después le grabamos aparte 7, 8 guitarras, pero ninguna sonó como la guitarra que tenía la versión original subida digitalmente. El día que yo insistí demasiado, ya en un conflicto con Dan Warner, el día en que yo le dije, maestro, me tenés que mandar, yo voy a poner la misma guitarra, porque esa es la que me gusta a mí. Él me mandó la guitarra a las 11 de la noche. Él a las 11:30 estaba en un bar de un grupo de reggae que le gustaba. Dan Warner, el coproductor, el tipo que me hizo meterme en este proyecto. A las 11:30 estaba en un bar viendo una banda de reggae que le gustaba. Ellos vieron que él estaba ahí. Él era un tipo emblemático. Lo invitaron a subir porque eran admiradores de él. Él sube, toca con ellos, baja, se toma una cerveza y cae fulminado por un ataque al corazón y muere esa noche. Esta es una historia dramática que tiene que ver con hongos y con la guitarra de Dan y con el tipo que me dio el primer empujón y el más importante para poder hacer este proyecto.
Quiere decir que Hongo, sin duda, es la canción para mí más importante y más emblemática de todo este proyecto. Ricardo, muchísimas gracias. Y mi pregunta es, en estos años de carrera, ¿cuál ha sido la mayor inhibición que has tenido como artista y cómo has trabajado para quitarla? Inhibiciones todas. Yo creo que los que nos dedicamos a esto de alguna manera estamos superando complejos escondidos. Detrás de un montón de artistas y de lo que hay que aguantarse para poder llegar a ciertos lugares, hay un tipo que está programado con una serie de miedos que va superando a través de su propio trabajo. Yo soy uno de ellos. Yo, que para algunos soy un tipo de cierta personalidad complicada o mucho menos, creo que de alguna manera trato la manera de crear una personalidad que se pueda ver para ocultar muchos miedos que hay detrás de todos nosotros. Todos tenemos miedos de alguna manera. La industria me da miedo hoy. Por eso me hago a un lado. La industria no es de esos miedos que se llevan dentro. La industria es un miedo que está ahí, que tenés dos caminos, una seguir temeroso u otra hacerte a un lado y escoger el camino propio, ¿no? Te da miedo que te digan esa canción no va. Te da miedo que te digan cambia el verso aquel. Te da miedo que te digan la canción que va a ir a promoción es esta. Entonces, como te dan miedo tantas cosas, decís, para no tener miedo, voy a hacer un sello independiente que se llame Metamorfosis, donde se nos van a complicar más las cosas, pero vamos a tomar nuestras propias decisiones. Así que, de alguna manera, la posibilidad de quitarte miedos es una posibilidad de salir adelante en esto, ¿no? Mucho más liviano. Bueno, mi pregunta es sobre una canción en concreto, Blues de la Notoriedad. Me parece fantástico cómo abordás el tema de la fama y te quería preguntar, después de tantos años de carrera, en esta nueva era de la conectividad y de las redes y sobre todo, bueno, ahora con la pandemia, ¿cómo vivís vos la fama? ¿Qué cosas son las más difíciles para vos en el día de hoy, en la era de la conectividad? Esa canción ya la oíste, pero mira, oye esto. Esta es la versión que les estaba diciendo. Bueno. ¿Se oye bien? Este es el blues de la notoriedad. La fama es una puta cualquiera. Con tal de ser una celebridad, le venden a una araña escaleras. Toman pastillas para mentir, se gastan lo que no hay en fachadas. Cuando conviene, saben sufrir, hasta me te darán la portada. Viene la sorpresa. Selva de sueños, de celebridad, el arte se muere delante. Risas postizas, mentiras, verdad, alfombras teñidas de sangre. Un financiero será el director y quien decidía el repertorio. Un pelotero será el productor, la que organiza un velorio. Bueno, eso supuestamente no lo podía hacer, pero ya. ¿Por qué tú no? Bueno, este es el dueto que les decía con Gaby, que ella fue la productora de esta canción. Yo he dicho un montón de veces que Gaby es una de mis cantantes preferidas, me encanta ella. Hizo un trabajo fantástico con esta canción, además, puso a mi disposición los músicos de Tom Petty, que son muy, muy amigos de ella. El pianista de esta canción es un señor que tiene 70 y pico de años y es un símbolo del rock de aquella época. Y entonces grabar esta canción con ella fue increíble. Esto va a salir más adelante, pero estoy encantado con eso. Pero bueno, el blues de la notoriedad es una fotografía de lo que he venido hablando un poquito acá, del aburrimiento que ha generado
esta industria que se ha vuelto un poquito más financiera que emocional. Del olvido que ha tenido mucha gente de que la materia prima en esta industria es la emoción, y de que el cantautor ha quedado siempre muy olvidado, no el cantautor, el autor en general, ha quedado muy olvidado, siendo el artífice justamente de la materia prima, de lo que compone todo lo que viene. Hace ratito estabas diciendo tú que tenías que defender cada una de las canciones y hablabas de ellas y todo. ¿Hay algún tema, y estoy segura que no es tan necesario que las defiendas, pero para ti hay algún tema que no sea necesario defender? Porque así como hay gente que te ama, también hay muchos detractores que tal vez cuestionan las letras. No, yo no creo que haya que defender las canciones. Ojo, cuando yo me refiero a una defensa, no sé si defensa es la palabra correcta, es que en el formato tradicional, por ejemplo, Galería Caribe es Cuando. Y Cuando es una canción que es completamente consistente en cuanto a lo que yo puedo hacer. Pero Galería Caribe tiene un montón de canciones más allá adentro que pararon olvidadas para el que no fue fan de sentarse a escuchar los discos completos. A eso me refiero con que esta pandemia nos dio la oportunidad de que semanalmente nosotros estrenáramos un video, una canción y una sesión de autor que nos permitiera hablar de cómo se había escrito. Hoy la gente tiene acceso, tiene la posibilidad de tener acceso a la historia de más canciones en una época donde hay muchas canciones circulando por ahí. ¿Entendés? Es difícil obligar a la gente a lo que le gusta a uno. A mí lo que me gusta es agarrar el disco nuevo de alguien que sea de mi agrado, sentarme y escuchar su trabajo completo, escuchar su historia. Hoy es el mundo de los singles. Si vos te metes a todas las plataformas, lo que te ofrece son playlists donde hay una canción de o después se saltan para el otro lado. Es el sistema nuevo de la industria. Yo sigo intentando abordar el trabajo de algún cantautor, de algún artista, de manera completa. A mí me sigue gustando esto, aunque entiendo que es difícil cambiar las cosas de cómo están, ¿no? Es un gusto bastante personal. Te quiero hacer una pregunta personal. ¡Upa! Vos grabaste el álbum Blanco en Abbey Road, y yo quería saber si esto era porque es un guiño a los Beatles o fue pura coincidencia. No, yo te voy a decir una cosa, a mí me agarran ciertas enfermedades que me duran un tiempo, ¿viste? No es el momento para estar hablando de enfermedades, pero a mí me agarró una enfermedad de los Beatles hace como 3 años. Es muy complicado músicos de música popular que no hayan sido afectados por los Beatles. Algunos lo niegan, otros lo aceptan, pero prácticamente todos tienen que ver con los Beatles y con el sello que ellos dejaron. Es muy difícil encontrar música popular bien hecha que no tenga un pasaje que haya ido por ahí. Incluso el mismo Billy Joel, no encontrarse a Paul McCartney pasando por ahí de repente es difícil. Lo ha dicho Sting. Es difícil quitártelo de encima. Yo empecé a escribir muy temprano y empecé a tocar la guitarra de muy pequeñito. Y cuando empezás a escribir muy temprano, empezás a generar impacto más con lo que escribís que con lo que es de otra gente. Entonces dejás de escuchar otras cosas. A mí me tocó retomar a los Beatles a los 20 años, por ejemplo. Entonces, yo debía haberme aprendido primero las canciones de los Beatles. Antes hubiese generado mucha más armonía en mis instrumentos, en la guitarra, en el piano. Pero yo empecé tarde. Entonces, yo fui a Londres y fui a Liverpool y fui a la casa de Paul McCartney, fui a la casa de Lennon, fui a la casa de Ringo. O sea, parte de esta enfermedad sin saber que iba a ser blanco y negro. No lo sabía todavía. Y empecé a desmenuzar los discos de los Beatles, pero no solamente escucharlos como los había escuchado, sino que a saber quiénes habían trabajado como ingenieros, quiénes habían a descuartizar los discos y volverlos a armar otra vez para entenderlos. Entonces llegar para mí a Abbey Road y que me diga, este fue el micrófono que usó Lennon para hacer la armonía de voz en Strawberry Fields, imagínate lo que era, o estar tocando el piano que usaron ellos para escribir, para grabar canciones emblemáticas. Fue toda una experiencia. Quitarte a los Beatles de encima, en mi caso, es imposible. Siempre pasan por ahí. Son cosas que son muy difíciles de evitar.
¿Y es mucho pedirte que cantes un pedacito de algún tema de los Beatles el que más te guste? Ah, ¿de plano así? Ay, Dios. The lonely, lonely road. Na, na, dee. Na, na, na. Esa canción me hacía llorar siempre. The London Winding Road. No me pidas pronunciación porque te voy a quedar mal. Vamos con Muchas gracias. Un beso, linda. Rodrigo. ¿Qué significó, Ricardo, para ti grabar en los estudios Abbey Road? ¿Qué implicancia hay llevar el nombre de blanco, negro? ¿Se siente esa mística de los que se dice de los Beatles ahí en ese estudio? Yo te digo una cosa, que es un estudio, voy a empezar a decir barbaridades. Abbey Road y el estudio 2, que es donde grabaron los Beatles prácticamente toda su discografía, es para empezar un estudio inmensamente incómodo. Entonces tiene muchas cosas en contra. Tiene una consola que vea una pared, por ejemplo. No es una consola que vea la cabina donde están los músicos. La cabina está a tu lado izquierdo con una ventana y tenés que bajar aproximadamente 30 escaleras si querés abordar a los músicos, ¿no? Cada vez que subir, tú haces ejercicio cuando estás en el estudio 2 de Abbey Road, porque subir y bajar esas escaleras es un trabajo. La magia que se siente ahí no es, al principio, vos decís, mira, seguramente pues, los tipos grabaron ahí, pero hay algo que pasa ahí. Y hay algo más importante que lo he platicado con muchos ingenieros, y es que el sonido que se logra en ese lugar es un sonido que sin duda tiene que ver con lo que pasó, con toda la implementación tecnológica de nuestros tiempos, que se puede imitar cualquier cosa. Hay algo que pasa en Abbey Road, hay algo que está impregnado en las paredes y, por supuesto, en su estructura, en su arquitectura, que hace que las cosas se den de otra manera y suenen de otra manera. Así que para nosotros, viste, estar impregnados de la historia de Abbey Road, estar en ese lugar donde pasaron muchas cosas, y algo mucho más importante es que vos estás grabando con instrumentos que son de los años 60 también, y algunos más viejos. Si hay algún artista más español con el que se te ha quedado la espina clavada de querer colaborar o de querer cantar. Mira, hicimos muchas cosas con varios artistas españoles. En esta suerte de hacer covers, como te digo. En España, si arranco, me quedaría corto. Hay mucha gente que me gusta en España. Hay mucha gente que tiene que ver con el proceso de mis inicios, que marcaron, por supuesto, una pauta en mí que es muy importante. Será muy difícil enumerarlos. Pero empezar con Pablo es fantástico. Hizo una versión Melendi, que me lo había pedido muchísimo la gente, de la canción de Hongos también. Y seguramente haremos un par de colaboraciones siempre que se den de una manera natural, como lo estaba mencionando. Así que para mí, yo encantado de haber hecho este dueto con Pablo, que además es un tipo inmensamente respetuoso, muy profesional y muy talentoso. ¿Cuál es la percepción o el sentimiento que tienes respecto al mundo de tecnología que vivimos? Lo que extrañas de tu época de niño en la que no había celulares, dispositivos, todo, no era la tecnología como hoy en día, y las nuevas generaciones que parece hoy en día que sin un celular, sin un dispositivo, sin la televisión, no son felices. Yo te digo algo. No sé si estoy bien, no sé si estoy contradiciendo lo actualmente establecido, pero a mí me da una suerte de nostalgia ver el entretenimiento de niños. Mi hijo tiene 10 años, mi hijo más pequeño tiene 10 años, y no deja incluso de molestarme un poco. A veces el hecho de encontrar la diversión en una tablet, mientras yo la encontraba, por ejemplo, en la calle, ¿no? El mundo ha cambiado mucho y uno sigue extrañando que los muchachos de hoy tengan la posibilidad de contacto como lo tenía uno. Los que estábamos reñidos con la tablet o con los juegos de internet
5 meses de encierro, no hemos tenido otra que adaptarnos de alguna manera para que ellos tengan acceso a eso como única manera de encontrarse incluso con los mismos amigos, ¿no? Creo que la tecnología bien llevada nos hace estar actuales, sin duda, pero evitar en la medida de lo posible ser víctimas de ellos también es muy importante. Me gustaría que nos contaras cuántos años fueron de sufrimientos y de mal sabores para llegar a este trabajo, porque como lo comentas, estabas aburrido, pero yo recuerdo en cada disco siempre dices que te aburres y que quieres tirar la toalla. Entonces, ¿cuántos años pasaron para que lograras este trabajo de blanco y negro? Mira, no, tirar la toalla no. Me aburro, sí, pero busco otras maneras de entretenerme. Me aburre lo establecido, lo de siempre. Acordate que yo vengo de una época en la que se establecieron ciertos códigos de promoción, por ejemplo, que tiene que ver con ustedes. Por eso, cierto alejamiento de parte mía con la mayoría de los medios. Porque uno lo que trataba de hacer era encontrar los medios que te brindaran los caminos cómodos para poder llegar a la gente que se pudiera, ¿no? Pero los métodos de la industria de siempre fueron crear un machote de promoción al que tenían que ir todos. Y entonces eso me aburría mucho. Yo creo que el asunto debe ser personalizado. La gente es distinta, las músicas son distintas, ¿no? Yo lo que pasa es que no me estoy quieto. Quedarme quieto me aburre. Yo pude haberme quedado haciendo canciones con el sonido de Historias, por ejemplo, que fue uno de los discos más emblemáticos míos. Pero si vos te das cuenta, después de Historias, yo comienzo a analizarme retrospectivamente, lo que hice fue una inmensa contradicción. Yo hago Animal Nocturno, hago Historias, yo descubro que me estaban metiendo dentro de un gueto en el que yo no me sentía cómodo, que se me estaba haciendo costumbre, ¿no? Salieron las baladas, ¿quién diría? Primera vez, señora de 4 décadas, te conozco, ¡pum! Si el norte fuera el sur. Y tú me decías, pero te volviste loco. ¿Cómo vas a salir con una canción que se llama Si el norte fuera el sur? Que es más una canción semi-protesta y demás en estos tiempos. Y yo me fui por Si el norte fuera el sur, o por Tu reputación después como una balada que empezaba con una frase que prácticamente ya la vetaba de todos los medios en aquella época. Lo que quiere decir que este afán que parece de una rebeldía sin causa es más bien un afán muy personal de tratar de irme por otro lado para no encasillarme yo mismo y aburrirme. Es fabricarme maneras de mantenerme entretenido. ¿Cómo ves el futuro de los conciertos? Ya que para ustedes los cantantes es muy incierto cómo va a ser todo, ¿no? Porque requiere de mucho público, sobre todo ahora mientras dure todo ese tema de la pandemia, ¿no? Yo espero que esto termine algún día. Yo tengo fe de que esta historia va a terminar. No me imagino, ayer me lo decía, y no sé si dije otra barbaridad, pero no me imagino un concierto a distancia entre la gente. No me lo imagino. Creo que la desesperación de muchos ha generado, viste, muchas ideas, y yo sigo apostando por un poquito por volver a lo que teníamos antes, con todas las consecuencias que puedan haber en el camino. Pero no me imagino un concierto con tapabocas, no me imagino un concierto en que cada persona esté a 2 metros de distancia de la otra, pero también estoy consciente de que vamos a tener que adaptarnos de alguna manera. Creo que no es momento para tener prisa tampoco. Creo que los live no generan ni el 5% de la emoción que genera un vivo. No se ha logrado. Por eso el fracaso de los DVDs en televisión o de los conciertos en vivo. Mira que acabo de sacar Circo Soledad, que trabajamos con Germán, que está ahí, para hacer un momento de aproximadamente 2 horas que fuese lo suficientemente entretenido, pero es muy difícil, es prácticamente imposible condensar en video la energía que genera un vivo. Así que no nos queda otra más que esperar de que el mundo se reacomode y nosotros adaptarnos sin prisas, sin generar cosas de manera anticipada que puedan crear más problemas que beneficios. ¿Me escuchas? ¿Cómo anda, paisana? Bien. Me los tienen bien encerraditos allá, me dijeron, ¿no?
Por supuesto, todos todavía aquí encerrados, pero gracias por elegirnos acá un muñeco de Guate. Gracias por todo. Ricardo, ya hablando de igual de artistas guatemaltecos, por ejemplo, como cuando fue con Pancho Rizo, ¿hay algún artista guatemalteco, algo más, aparte de ti, por supuesto, orgullosísima, en este nuevo disco de Blanco y Negro, algo que nos puedas contar? De algún artista guatemalteco. Mira, vamos a hablar de Pancho. Porque aquí tengo a Nicole conmigo, que le tocó trabajar con Pancho, con Pancho Rizo. Yo te voy a decir una cosa. Hoy que nos ha tocado, sin pretenderlo, habitar un poco en el mundo de las redes sociales y demás, yo me he puesto a ver las redes de Pancho Rizo y es muy difícil encontrarte una red tan interesante que sirva esto de promo para Pancho. ¿Ah? Me la va a deber, Pancho. Porque es genial lo que hace Pancho Rizo. Y en Guatemala la gente está acostumbrada a que Pancho Rizo tendría que irse a tener un éxito en otro lado para que la gente lo acepte en su propio país. Pancho Rizo es un artista inmenso, inmenso. Pancho Rizo no tiene que trabajar conmigo de gira para ser un artista grande. No tiene que ir a hacerse famoso ni a Portugal o Francia o México o Argentina. Pancho Rizo es un artista inmenso. Lo que está haciendo en las redes es extraordinario. Es uno de los tipos más creativos que hay en Guatemala. Y yo creo que Guatemala tiene la obligación de no esperar a que sus artistas se vayan para otro lado para atenderlos. Así que, qué bueno que me preguntaste esto. Y ojalá que Pancho Rizo esté escuchándolo. Pero a la gente de Guatemala, vamos a fijarnos en nuestros paisanos que están ahí, que no necesiten irse para otro lado, como me pasó a mí. Vamos a fijarnos un poquito en Pancho. ¿Cómo fue la recepción de este disco, si bien sale ahora, semanalmente los temas, en este contexto de pandemia? Si es que hiciste algún balance, ya que supuestamente todo el mundo debería estar en sus casas. Oíme, vos sabés que no sé. Nosotros teníamos dos opciones. Una, guardarlo para que pasara el drama y sacarlo después. Y dos, sacarlo de una vez. Yo tenía dos proyectos. Tengo Blanco y tengo Negro, que está completamente terminado. Sí. Entonces decidimos sacarlo, compartirlo y ponernos creativos en ese sentido. No sabemos qué hubiese pasado si hubiese salido Blanco en época de normalidad. Sabemos que nos tocó sacarlo en esta época y creo también que eso nos obligó a generar un trabajo nuestro mucho más creativo del que quizás hubiéramos hecho si no hubiese habido pandemia. Así que estamos contentos. Uno no le queda de otra que adaptarse en épocas como esta. Ricardo, hace poco habíamos visto en una entrevista aquí en Perú que habías dicho que te sentías más joven, feliz y peligroso que nunca. Cuéntanos un poco a qué se debe esto, y porque nos has contagiado, nos has contagiado. Es que la verdad es que si no me echo flores yo, ¿quién me va a echar flores? Yo lo decía al principio que si bien algunos optaban por ciertos lujos, yo optaba por elegir el camino que a mí me gusta. Y si vos te metes en el camino que a vos te gusta, sin jorobar a nadie, también aprendes a disfrutarlo, ¿no? Y yo, la verdad que lo estoy disfrutando mucho. Yo disfruté muchísimo este proyecto. Y cuando vos disfrutas mucho este proyecto, los resultados, que también lo peleas, son menos importantes de lo que parece. Yo creo que uno de los grandes problemas de los artistas que empiezan son que algunos de ellos están demasiado fijados en las metas, mucho más que en su trabajo, ¿no? Cuando vos empezás pensando en plata o en fama, regularmente no vas a obtener ninguna de las dos. Este es un proceso que debe ser sumamente natural y no tiene que ver con ningún género. La gente que se enfoca en su trabajo y trata la manera de llevarlo como la vela que dirige el barco, regularmente consigue lo que quiere, porque lo que quiere tiene más que ver con su trabajo que con los objetivos, ¿no? Así que felices. Estoy como lo dije ahí. Ricardo,
Jonathan Díaz del periódico El Heraldo en Barranquilla, Colombia. ¿Cómo estás? ¡Upa! Maestro, ¿cómo se llama el bar que a donde iba García Márquez ahí? A la cueva. A la cueva. ¿Vos sabés la pulmonía que agarré yo en la cueva una vez? Sí, sí. Ese viaje de Aracataca, esa avioneta de la que tanto hablé, que fui a Aracataca, al pueblo de García Márquez, cuando nosotros salimos de Aracataca, te digo una cosa, llovía en Aracataca, que era como la imagen esta muy macondiana de ver llover en Macondo. La avioneta que está en un potrero, cuando arranca en medio de un montón de lodo, arrancó con todo para despegar y dio 3 vueltas y se quedó en el mismo lugar. Imagínate el pánico que representaba para nosotros. Después lo volvió a intentar y dijo, no se preocupen que ahora sí lo voy a lograr, dice el piloto. Y arrancó y logramos despegar. Íbamos a Cartagena, pero en el camino nos hablaron de la cueva y le decimos, pues vamos a la cueva, que era donde se juntaba García Márquez con todos sus amigos, pintores, escritores y demás. Fuimos a parar a la cueva que tiene un piano. ¿Vos viste la cueva alguna vez, no? Sí, claro. Ok, ¿viste el piano que hay ahí? Hay un piano, sí. Bueno, yo tengo una foto en ese piano, venía empapado de haberme mojado bajo la lluvia de Aracataca y me puse en ese piano a cantar y el aire acondicionado salía justo arriba de eso. La pulmonía que yo agarré ahí fue tremenda y después fuimos a parar a un bar en la noche a Cartagena que tiene un nombre fantástico que se me olvidó. Total, casi una pulmonía, no sé, me puse fatal. Después tuve casi que cancelar un show 2 días después. Pero bueno, basta de anécdota, decime cuál es la pregunta. No, Ricardo, bueno, de tus temas, la historia de Moisés llama la atención mucho por el tema, bueno, otra vez de la migración irregular que tocas tú en el pasado y que lo traes nuevamente a colación. Ricardo, en ese sentido, digamos, ¿qué decir? Porque se habla y son pocas las acciones que se hacen para que no haya nuevos Moisés. La canción de las mamás de Moisés es producto de esa imagen de la madre que abandona a su hijo, que lo echa de la casa para salvarle la vida. Esta historia de todos conocida de Moisés tiene muchas analogías en el día de hoy, ¿no? Cientos de mamás de todas partes del mundo, en América Latina con mucho más énfasis en algunos países, que echan a sus hijos de la casa por quererlos tanto, ¿no? Sin duda era un tema impactante para un compositor y yo decidí abordarlo, ¿no? Yo te voy a resumir la historia de las mamás de Moisés y la historia de la inmigración de algunos de nuestros países. Si 20 personas de un total de 100, no digamos 20, si 5 personas de 100 deciden irse para otro lado porque no están bien, hay un pequeño problema en ese lugar. Pero si en un lugar de 100 personas, 50 deciden irse, es porque las cosas no están funcionando en ese país. Nosotros tenemos países en Latinoamérica que tienen más de 4 o 5 millones de personas que se han tenido que ir a vivir para otro lado. No hay nada que discutir. No necesito ni siquiera que estudiar el tema. No tenés que meterte a investigar qué es lo que está pasando. Vos sabés que en un lugar donde 4 o 5 millones de personas están yendo a vivir a otro lado, vos tenés que saber inmediatamente que algo malo se está haciendo en ese lugar. Y que las cosas malas que se están haciendo en algunos lugares, que intervienen con que la gente que habita ese lugar esté yendo a pasar vergüenzas a otro lado, queriéndose quedar en el suyo, debería de generar, bueno, en un mundo perfecto, que estas personas entendieran que no están haciendo las cosas bien y que tienen que cederle el espacio a alguien que las haga un poquito mejor que ellos, ¿no? Pero no tengo duda, ¿no? Hay cosas que, insisto, no hay ni siquiera que estudiarlas, ¿no? 4 o 5 millones de gentes yéndose para otro lado, son una muestra fehaciente de que los que están dirigiendo ese país no lo están haciendo bien. Ricardo, ¿me escuchas?
escucho perfecto. Axel Cardona te saluda de Guatemala con todos mis compañeros de la televisión. Aquí estamos. Paisano, un abrazo. Un abrazo. Igualmente. Todos estamos contentos de hablar contigo, Ricardo. Un mensaje para Guatemala, Ricardo. Un mensaje para Guate. Un abrazo, ya les dije, ya les dije. Yo sé que Guatemala está haciendo las cosas dentro de lo posible bien. Espero que sigamos así, que se sigan portando bien. Acuérdense que yo tengo toda mi familia allá y estoy esperando una ventanita para poderme ir para allá. Claro. Así que les mando un abrazo, sigan así, pórtense bien. Dime la pregunta. Una pregunta. Sabemos que tú alcanzaste el éxito al irte de Guatemala, pero aquí hay muchos guatemaltecos que aún no valoran lo que tienen, su tierra, sus recursos, su gente. Tú que estás allá, que alcanzaste el éxito, aún estás también reconociendo el valor de Guatemala y lo extrañas. ¿Qué le dirías a esa gente? Yo soy un admirador de nuestro país. Lo tengo que decir. A mí me encanta mi país. Con todos sus defectos y con todas sus virtudes. Yo creo que es muy difícil jactarse, siendo latinoamericano, de nuestro propio país y aceptarlo como que es la perfección. Guatemala no es perfecto, pero es un país extraordinario. Yo creo que en la medida en que los guatemaltecos entendamos que tenemos un país fantástico, que tenemos 2 océanos, uno a 2 horas y media y el otro a 3, que tenemos cambios de clima, que en media hora te estás muriendo del frío y en 45 minutos tenés un calor tremendo, que tenés un país tan accidentado como nuestras personalidades, que tenemos un país con verdes que no hay en ningún otro lado, con lagos fantásticos y con gente buena. El día que los guatemaltecos entendamos eso, vamos a empezar a construir un país aún mejor. 2 cosas tengo para que me cuentes primero. Felicitarte porque Hongos, 100% real y 100% orgánico, hace 2 meses que es puesto número 1 del ranking de nuestra radio y es 100% real lo que te digo y 100% orgánico y la gente te está eligiendo. Y eso quiero reconocerlo ante todos mis colegas, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado quiero que me hables de Verónica Luque. Ok, ayer hablaba con Eduardo de Clarín y me hizo una pregunta, como suele hacerla él. Es lo primero que se le podría ocurrir a alguien en relación a una canción como la que le escribía a Verónica. Y era, si no tenía en mente a la hora de compartir esta canción, el hecho de que la gente lo podía tomar como que era un asunto para quedar bien con un país o algo por el estilo. Yo le comentaba ayer a Eduardo que antes de compartir esta canción y ponerla en el disco blanco, hablé con la mamá de Verónica y que Verónica no fue solamente el accidente de aquel evento de sorpresa en el que yo le aparecí en su casa mientras su papá se la llevaban a escondidas y ella entraba a su departamento y yo aparecía cantando, ¿no? Después nosotros tuvimos un contacto y yo fui testigo de la inmensa lucha de Verónica contra esta enfermedad. Ganaba, perdía, volvía a ganarle, volvía a perder, volvía a ganarle, volvía a perder. Verónica no fue solamente la niña que padeció cáncer, sino que fue una especie de símbolo de lucha para mí inmenso. También te podés encontrar un montón de gente con ciertas capacidades de lucha y de esfuerzo. Pero Verónica, además de eso, había que agregarle el hecho de que siempre estaba feliz, ¿no? De que siempre tenía una sonrisa. Las veces que yo hablé con ella, el nivel de optimismo de Verónica con cáncer era muy superior al mío, ¿no? Y entonces eso generó una admiración mía por su personalidad inmensa, ¿no? Yo, el si bemol de Piazzolla fue el punto de partida de Ella Baila Sola, no fue Verónica. Debo de decir las cosas como son. Yo tenía esta chica que me la imaginaba bailando sola en una plaza de San Telmo y tenía la imagen del si bemol de Piazzolla como un acorde complicado. La historia
en mi atmósfera era eso, era el si bemol que fotografiaba una historia complicada, ¿no? Es como cuando para ciertos instrumentos, vos le decís la canción viene en si bemol, el tipo dice, por el amor de Dios, no lo podemos subir medio tono, porque no es un acorde precisamente cómodo. A ella le tocó un si bemol, ¿no? Pero me apareció después. Lo que quiere decir que lo que empezó sin ella, después no me la pude quitar de encima. En Ella Baila Sola. Siempre fue Verónica. Y Verónica aparece cuando menciono quiso despedirse con la luz de abril, ¿no? Que fue el mes que murió Verónica. Tenía terminada la canción, no la grabé en Abbey Road. Tengo que decirle, esa canción está grabada en Nashville, porque era una canción prácticamente independiente, ¿no? Yo la estaba haciendo con Jonathan, que era el violinista que me acompañaba en la gira. Cuando me llega esa canción y decidimos mezclarla, yo la mostré, no era una canción del disco blanco ni del disco negro, pero nos dimos cuenta que era una canción que tenía un contenido que tenía que ver con Verónica, pero que también tenía un contenido universal, por eso decidimos compartirlo. Este impacto con las nuevas generaciones que se están acercando a tu música, que de alguna u otra manera se sienten identificados con tu letra y pues la van promoviendo en el mundo como parte de un himno. Eso está padrísimo, Ricardo, y no todos los artistas han logrado conectar con lo que ahora estamos viviendo estas nuevas generaciones. Alma, muy buen punto que tocaste. Vos sabés que me pasa mucho en México. En los conciertos, me pasa en todos lados. Es algo que que no se puede planificar, ¿me entendés? Pero pasa. Yo me pongo en los conciertos y de repente veo esta parte de abajo y digo, pero ¿qué hace esta muchachita de 14 años aquí? ¿Me entendés? Y este muchacho cantando Te Conozco, que no había nacido cuando yo canté esa canción. O señora de las 4 décadas que quizás claro, cantaba entonces, a las mamás. Es algo que no se puede planificar, pero que pasa y por supuesto se celebra. Yo creo que la mejor manera que yo tengo para lograr determinadas cosas es no pensar en esas determinadas cosas. Y que sigan existiendo cómplices como vos, que siguen compartiendo el trabajo de uno con la gente, para que sigan existiendo ventanas para los que hemos decidido hacer cierto tipo de música, que hemos decidido evolucionar dentro de lo que sabemos hacer, sin necesidad de tener que cambiar completamente de prendas para poder accesar a otros lados. Quería preguntarte porque siempre Puerto Rico ha estado presente en tu carrera, desde el aspecto personal como profesional, vuelve a evidenciarse con el tema tarot, y la pregunta es, ¿cómo la isla Puerto Rico sigue sumando historias a tus canciones y cómo tú describes a los boricuas? Yo tengo 2 que tienen mi sangre, imagínate. Ajá. Es difícil encontrar un lugar con tanta música, solo la gente no que haya visitado Puerto Rico, que haya permanecido ahí un tiempo, un lugar que tenga tanta música como Puerto Rico. Es inmensamente musical. ¿Cómo puede un espacio tan pequeño reunir a tan grande cantidad de cantantes buenos? Porque ahí canta todo el mundo. Hay mucha gente que toca la guitarra, hay mucha gente que canta y que canta muy bien. A mí siempre me llamó la atención en los conciertos el tiempo de la gente, ¿viste? Porque hay algunos otros lugares donde, ¿viste? Algunas canciones que tienen determinado tiempo, el aplauso, el ritmo de la gente, y te comienza a ir para todos lados y uno tiene que aferrarse a los monitores para no irte con el tiempo de la gente. En Puerto Rico te puedes quitar los audífonos y es un lugar con un tiempo y una capacidad artística inmensa. Tarot tiene esa historia que ya conté en sesiones de autor, que tiene que ver con Peter Oyster, que me dijeron que existe todavía. Peter Oyster es un personaje inmensamente emblemático, que los hay en todos los países. En Puerto Rico lo hay. Pero a mí me tocó vivir una historia muy, muy interesante. Por supuesto, quiero dejar los nombres por algún lado, pero era un músico que llegaba a ese lugar, que sin duda fue el primer
acercamiento que tuve hacia la posibilidad de crear una historia que tuviera que ver con alguien adicto a la heroína. Pero empezó en Peter Oyster, empezó en Puerto Rico. Y en Puerto Rico, como lo dije, también empezó hacia el norte por el sur también. Una canción muy dura, una canción muy oscura, que sin duda de Blanco y Negro la canción más oscura de los dos discos. Yo quiero aprovechar para hacer una aclaración, porque yo dije que era la Sinfónica de Budapest y fue un error espantoso. Julio Reyes, que fue el arreglista de este trabajo extraordinario, le hablé para decirle que no había sido en Budapest, fue la Sinfónica de Praga. Esto lo grabamos en Praga, que es un lugar que se está usando hoy mucho por la enorme capacidad de sus músicos para grabar este tipo de cosas. Pero nada, Tarot viene sin duda de Puerto Rico, no es la canción más celebrable para dedicársela a un país, ¿no? Pero debo de ser consistente en el hecho de decir que es una historia inspirada en un pasaje de una tarde en Peter Oyster en Puerto Rico. Le mando un abrazo a toda la gente de Puerto Rico, me alegro de que estén bien de esta tormenta que pasó por ahí, un fuerte abrazo. No, gracias a ti, un abrazo, Ricardo. Yo quiero saber, Ricardo, ¿qué va a pasar con el disco de duetos con las mujeres? Vos sabés que no sé, me pasan esas cosas. Tengo grabadas como 4 canciones, porque iba bastante avanzado, pero vos sabés que me parece que es un proyecto muy, muy interesante, me sigue pareciendo interesante. Lo que pasa que Blanco y Negro cuando apareció me voló la cabeza y me tiré al agua de lleno a este proyecto. Pero conociéndome, quizás lo retomo algún día. ¿Viste? Era un disco bastante sencillo, ¿eh? Era un disco de piano y 2 voces. Sí. Entonces, la producción de este disco no era tan sofisticada. Y eran las 2 voces y el piano grabado también prácticamente de una manera simultánea, en vivo. Entonces, un proyecto interesante con 10 canciones inéditas. Por ahí lo retomo, lo más probable es que lo retome. Le tengo una pregunta, pero antes de la pregunta yo le voy a pedir un favor. Ricardo Arjona, cuando se habla que viene para Costa Rica, ya no es una fecha, ya no son 2, y hay mucha gente que con esas 2 fechas se queda por fuera. ¿Qué tiene que decir Ricardo Arjona a ese público de Costa Rica que tanto lo adora, que tanto lo ama, que tanto lo quiere, ese público tico? Vos sabés que lo he dicho siempre, tengo una especial admiración por los ticos y por su manera de ver la vida. Es muy difícil generalizar con los países, pero algo tiene que ver que es muy difícil encontrarse ticos en el extranjero. Esa es la mejor manera de medirlo. Yo porque me robé a esta niña, por eso está aquí. Pero es muy difícil encontrarte ticos en el extranjero. Y hay una sola razón, y es que los tipos se la pasan muy bien en Costa Rica, ¿no? Les gusta su país. Están como muy relajados. Yo creo que es uno de los países más relajados que hay. Yo siempre disfruté Costa Rica desde mi época de basquetbolista, que fue el primer país donde viajé para jugar basquetbol, y desde mis primeros conciertos. No sé qué es lo bueno que hice para que me traten tan bien. Bueno, somos dos estadios en Costa Rica, cosa que es increíble. Si yo me pongo a analizar qué es lo que he hecho, seguramente voy a estar tan pendiente de eso que no me va a volver a pasar. Así que sigo haciendo mi trabajo, sigo haciendo prácticamente lo mismo que vengo haciendo hace un montón de tiempo y espero que sigamos teniendo cómplices en Costa Rica como los tenemos a la fecha. Te mando un fuerte abrazo, hermano, y un abrazo para toda la gente. Gracias. Ricardo, le tengo una consulta muy pequeña. Dígame. En los 30 y un poquito más de años de Ricardo Arjona, son muy poquitos los duetos. Nosotros acá en la emisora, en la Mejor FM 99.1, por ejemplo, sonamos un dueto como el de Gaby Moreno, que llegó a ser número 1. Nos piden el dueto con Paquita, la del barrio, que también suena acá en la Mejor. ¿Qué es eso que tuvo Pablo Alborán para llegar a grabar con Ricardo Arjona? Porque con la calidad, con la trayectoria, sabemos que es un artista que muchas personas quieren grabar con usted. Pero ¿qué tuvo Pablo Alborán para que Ricardo Arjona dijera, sí, es parte de este nuevo proyecto? Pablo es sin duda uno de los artistas jóvenes
más talentosos que yo veo, ¿no? De esta camada de cantantes y autores nuevos. Sin duda yo veo un Pablo, un tipo inmensamente talentoso, pero a veces eso no es suficiente tampoco. Yo cuando veo, me pasó en Abbey Road, por ejemplo, me pasa en los estudios, yo llego y analizo un poquito el asunto de la emoción. Para mí la emoción es muy importante. A mí me dicen, vas a grabar con Vinny Colaiuta, uno de los mejores bateristas de la historia, que me tocó grabar con él alguna vez. Pero si yo no noto que hay una dosis enorme de emoción, de gusto por hacer este trabajo, yo prefiero hacerlo con un amigo que esté a 200 años luz de Vinny Colaiuta como músico, pero sé que me va a aportar más, porque ¿viste? Hay cosas que tienen que ver con el corazón, que tienen que ver con la piel y con la emoción, que no la da solamente el talento. Con Pablo lo que hubo fue una coincidencia de tener la oportunidad de hacer este trabajo, y después de que él me enviara, como ya lo conté, que me enviara el trabajo que hizo, y me pareciera extraordinario, y por eso lo compartimos. Así que no fue un asunto planificado. Es más, las disqueras fueron las últimas en enterarse, para resumirte la historia. Nosotros teníamos hecho un dueto, ni la disquera de él, ni el manager de él, ni nadie que trabajara conmigo sabía de que teníamos un dueto. Se enteraron después. Esa es la parte emocionante que a mí me llama más la atención.